El auditorio de la escuela primaria zumbaba de expectación. Los padres agarraban sus teléfonos, listos para capturar las actuaciones de sus hijos en el recital de primavera. Yo estaba sentado en la tercera fila, con un ramo de margaritas en mi regazo para Ivy, mi hija de 8 años, ajustándome el cortavientos con nerviosismo. Algo no encajaba. La madre de Moren, Elaine, estaba sentada en la primera fila, dedicándome esa sonrisa particular que reservaba para las reuniones familiares. Tensa, ensayada, escondiendo secretos. Mi hermano, Caleb, ocupaba el asiento a su lado, evitando el contacto visual por completo. Cuando lo saludé antes, solo asintió y se giró. «Damas y caballeros», anunció el director, «tenemos una presentación especial antes de que comience el recital de esta noche». Las cortinas se abrieron. En lugar de niños disfrazados, subió al escenario una formación de adultos con polos rojos a juego. Agentes inmobiliarios. Reconocí el logotipo, la firma de Moren. Se me cayó el alma a los pies. Un grito de ánimo estalló del grupo. Los nuevos comienzos empiezan con libertad, nuevos hogares para nuevas vidas. Rompe las cadenas. Abraza el cambio. Los padres miraron a su alrededor, confundidos. Alguien estaba filmando con un dron profesional que flotaba sobre la audiencia. El auditorio quedó en silencio cuando Moren dio un paso al frente, micrófono en mano. «Ben Coulter». Su voz resonó por los altavoces. «Has sido notificado. Presenté la solicitud de divorcio esta mañana a las 9:00 a.m. Tu presencia en mi vida y en la vida de Ivy ya no es necesaria ni deseada». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos aplausos dispersos del equipo de bienes raíces. Vi la cara de mi hija arrugarse mientras las lágrimas corrían por sus mejillas desde detrás de la cortina lateral donde esperaban los niños. Me puse de pie lentamente, con el ramo aún en la mano. Todos los ojos en el auditorio se fijaron en mí. Moren sonrió triunfalmente desde el escenario, esperando que saliera corriendo humillado. En cambio, empecé a aplaudir. Aplausos lentos y deliberados que resonaron en el silencio. «Actuación brillante», dije. Mi voz se escuchaba sin amplificación. «Realmente espectacular». Luego, me abrí el cortavientos. Un pequeño micrófono inalámbrico estaba sujeto a mi camisa. Su luz roja de grabación parpadeaba constantemente. Un cable se deslizaba hasta el dispositivo de grabación compacto en mi bolsillo. «Gracias por confirmar todo en público», dije, todavía aplaudiendo. «Y gracias a nuestra audiencia, especialmente a mi hermano Caleb y a mi querida suegra, Elaine. Los veré a todos muy pronto. En los tribunales». La cara de Moren se puso blanca. El equipo de bienes raíces dejó de aplaudir. Las imágenes del dron de repente no parecían una estrategia de marketing tan brillante. «Hace 2 semanas», continué, mi voz tranquila y mesurada, «descubrí algunas irregularidades financieras interesantes. Transferencias de criptomonedas a carteras privadas, llamadas telefónicas sospechosas, y esto...». Saqué mi teléfono, mostrando el dibujo de Ivy a la multitud. Figuras de palo de mamá besando al tío T en una casa abierta, mientras una figura de papá permanecía sola junto a un coche. Los niños lo ven todo, ¿no es así? 2 semanas antes, todo empezó por pura casualidad, como suelen empezar las peores verdades. Yo estaba buscando nuestros formularios fiscales del año pasado, una tarea mundana, casi aburrida, cuando me topé con la computadora portátil de Moren encendida, abierta en una pestaña que no debería haber estado ahí, una interfaz de billetera de criptomonedas. Miré 2 veces para asegurarme de no estar imaginando cosas. Pero no. Ahí estaban. 37,000 en transferencias acumuladas en apenas 6 meses, todas enviadas meticulosamente a una cuenta específica, marcada con un nombre discreto pero revelador. TM Holdings. Trent Mallory, su socio en la firma de bienes raíces, su mano derecha, o tal vez algo más. Esa misma noche me quedé sentado en la cocina, la pantalla iluminándome el rostro mientras mi mente corría a toda velocidad. No podía enfrentarla sin pruebas. No podía ir a un abogado sin saber qué tan profundo llegaba esto. Necesitaba a alguien que entendiera cómo destapar un secreto que se escondía en carpetas cifradas y cuentas fantasmas. A la mañana siguiente, cité a Lana Rodríguez en nuestro viejo café de siempre. Ella había sido mi compañera de laboratorio en la universidad. Ahora dirigía su propia empresa de consultoría de ciberseguridad, muy demandada precisamente por saber rastrear secretos digitales de infieles y tramposos.
Cuando me senté frente a ella, mis manos temblaban apenas perceptiblemente. «Necesito ayuda», le solté de inmediato, sin rodeos, mientras ella removía su café con calma. «Mi esposa está ocultando dinero. Y creo que esto no es solo codicia. Está tramando algo grande, y nuestra hija está en medio». Lana dejó la cuchara. Me miró largo y tendido, midiendo cada centímetro de mi desesperación. «Ven, piénsalo bien», me dijo apoyándose en el respaldo de la silla. «Lo que me estás pidiendo no es un favor pequeño. Una vez que empiece a tirar de estos hilos, lo que salga no se puede desver. ¿Estás preparado para eso?» Yo no dudé ni un segundo. Llegaré tan lejos como haga falta. Sea lo que sea, prefiero enfrentarlo a ciegas que seguir viviendo engañado. 3 días después, Lana ya había convertido nuestra casa y la vida digital de Moren en un campo minado a su favor. Instaló un arsenal invisible, software de monitoreo silencioso en cada dispositivo que Moren tocaba, extractores de audio capaces de registrar cada susurro, espejos de pantalla para ver en tiempo real cada clic, cada chat, cada correo. Lo hizo todo con la precisión quirúrgica de quien lleva años destripando redes corporativas y protegiendo sus pruebas para que fueran admisibles ante cualquier juez. No se detuvo ahí. Con una naturalidad escalofriante, aprovechó una compra rutinaria en el supermercado para instalar microtransmisores en el coche de Moren. Programó keyloggers a través de boletines falsos de bienes raíces que parecían inofensivos, y hasta disfrazó a su técnico para colocar micrófonos en la oficina durante una falsa visita de mantenimiento. Nada escaparía. Y por primera vez en semanas, supe que la verdad estaba a punto de ser mía, cruda y sin filtros. «Tu esposa no solo está teniendo una aventura», me dijo Lana durante nuestra primera revisión de pruebas. «Está planeando una destrucción sistemática y lleva meses con ello. Escucha esto. Las primeras grabaciones fueron devastadoras. Moren y Trent discutiendo su cronograma, sus estrategias, su completo desprecio por los daños colaterales. Pero a medida que profundizamos, la conspiración se reveló mucho más elaborada de lo que había imaginado. Ha estado documentando incidentes falsos durante más de 6 meses», explicó Lana, mostrando un documento de Word de la computadora portátil de Moren. «Mira esto. Un registro detallado de supuestos comportamientos preocupantes que afirma haber presenciado. Fechas, horas, testigos fabricados. Ha estado construyendo un caso contra ti desde la Navidad pasada». Me desplacé por el documento, mis manos temblaban de rabia. Entrada tras entrada de mentiras. Ben le levantó la voz a Ivy cuando derramó leche. 15:3, presenciado por el vecino. Encontré botellas de cerveza vacías escondidas en el garaje. 12:4. Ivy parecía retraída después del fin de semana con Ben. 20:4. Lo discutiré con el consejero escolar. Nada de esto pasó, susurré. Empeora. Ha estado entrenando a Ivy, usando técnicas de terapia infantil, enseñándole a asociar emociones negativas con recuerdos tuyos. Hay grabaciones de voz de ella haciendo sesiones de meditación guiada, donde siembra sugerencias sobre sentirse insegura cerca de papá. El archivo de audio reprodujo la voz tranquilizadora de Moren. «Ahora, Ivy, quiero que pienses en cuando papá alza la voz. ¿Cómo te hace sentir eso en el estómago? ¿Te asusta? Está bien sentir miedo cuando los adultos alzan la voz, incluso los papás. Tu esposa no solo está teniendo una aventura», repitió Lana con gravedad. «Ha estado librando una guerra psicológica contra una niña». La grabación de audio crepitó a través de los altavoces de su computadora portátil. La voz de Moren. «Una vez que el divorcio se concrete, necesito que testifiques que Ben ha estado inestable. Problemas con la bebida, problemas de ira, quizás incluso un comportamiento inapropiado con Ivy». La voz de mi hermano Caleb, inconfundible. «No lo sé, Moren. Estamos hablando de mi hermano». $15,000, Caleb. En efectivo. Todo lo que tienes que decir es que te ha preocupado su comportamiento últimamente. Que lo has visto perder los estribos con Ivy. Una larga pausa. Luego, «De acuerdo, pero quiero la mitad por adelantado». Me quedé en silencio atónito mientras mi propio hermano me vendía por dinero. «Hay más», dijo Lana con gravedad. «Mucho más». Durante las noches siguientes, mientras la casa dormía y solo el zumbido tenue del refrigerador me recordaba que el mundo seguía girando, yo me convertí en espía de mi propio infierno. Con los auriculares firmemente encajados en mis oídos,
Escuché horas y horas de grabaciones que Lana había recopilado como piezas de un rompecabezas maldito. Cada sesión era peor que la anterior, cada pista una puñalada más profunda a la ilusión de la mujer que había creído conocer. Pronto entendí que Moren no solo se coordinaba con Trent para mover dinero en la sombra. No, había construido, pieza a pieza, una operación sofisticada, quirúrgicamente planeada para aplastarme desde todos los frentes. Reputación, amistades, salud mental, incluso la relación con mi propia hija. Recuerdo quedarme helado al oír la grabación de su reunión con Jake Morrison. Jake, mi hermano de la universidad, el que estuvo conmigo la noche que conocí a Moren. Ella se sentó con él en una cafetería ruidosa y con voz dulce y paciente, trató de convencerlo de que testificara en mi contra, asegurando que siempre había sabido que yo tenía un problema con la bebida. Jake, bendito sea, se negó rotundamente, diciéndole que estaba loca si creía que él iba a inventar algo así. Pero Moren no se detuvo. Le deslizó una oferta velada, una hipoteca ridículamente barata a través de la red de Trent. Comprarse la lealtad de un hombre con una casa. Jake la echó de su casa, pero el simple hecho de que ella lo intentara me revolvió el estómago. Otra noche escuché la grabación de una llamada a Rachel. Sí, Rachel, la novia de mis veintes, ahora felizmente casada y con 2 hijos pequeños en Seattle. Moren, sin ningún pudor, la rastreó y la contactó para pedirle una declaración jurada. Quería que mintiera, que dijera que yo había sido controlador, manipulador, incluso emocionalmente abusivo hace 15 años. Rachel, horrorizada, la mandó al diablo y colgó. Moren, implacable, le dejó 3 mensajes de voz. Si no cooperaba, le recordaría a su esposo y a todo su entorno aquel arresto estúpido por robo de una pulsera en la tienda universitaria. Un error de juventud convertido en arma de chantaje. Pero nada, absolutamente nada. Me heló la sangre como los audios de Ivy. Ahí estaba mi pequeña, mi todo, acurrucada en su cama, con su vocecita suave preguntando por un cuento de buenas noches. Y ahí estaba Moren, derramando veneno gota a gota entre historias de princesas. Érase una vez una pequeña princesa a la que su papá amaba tanto, tanto, que a veces ese amor lo volvía muy, muy aterrador. Me quité los audífonos de golpe, la respiración entrecortada, sintiendo cómo se me rompía algo en el pecho que jamás volvería a soldar igual. Aquella mujer no solo estaba destruyendo mi presente, estaba infectando el corazón de mi hija, retorciendo su confianza en mí para convertirla en un arma a su favor. Supe entonces, sin margen de error, que esta guerra ya no era solo por dinero, era por Ivy, y estaba dispuesto a todo para ganar. Pero el verdadero shock provino de las llamadas telefónicas de Trent con sus socios criminales. Estas no eran solo estafas inmobiliarias. Estaban traficando drogas, pastillas y personas a través de una red de empresas fantasma que abarcaba 3 estados. Lo haremos declarar no apto. La voz de Trent era fría, calculadora. Moren se queda con la casa, la niña y su participación en la empresa. Él es demasiado pasivo para defenderse eficazmente. ¿Y si lucha? Preguntó Moren. No lo hará, pero si lo intenta tenemos un seguro. Tu madre testificará sobre su bebida. Tu cuñado apoyará las acusaciones de abuso. Incluso si busca abogados, son 3 testigos contra un acusado. Y Ivy, los niños creen lo que se les dice que crean. Ella se alineará. Reproduje esa grabación 3 veces antes de atreverme a hablar. Lana, dije finalmente, necesito que me ayudes a destruirlos. Completamente. Ahora sí hablamos, respondió ella con una sonrisa depredadora. Mi transformación no fue un arrebato de furia ni una reacción impulsiva de hombre herido. Fue algo mucho más peligroso. Fría, calculada y metódica como un reloj suizo. Cada paso que di estuvo diseñado no solo para protegerme legalmente, sino para asegurar que cuando todo estallara, Moren no tuviera por dónde escapar ni dónde esconderse. Lo primero que hice fue lo más básico y a la vez lo más crucial. Documentarlo todo, cada segundo, cada mensaje, cada transferencia. Abrí cajas de seguridad en 3 bancos diferentes, uno en cada extremo de la ciudad. En cada caja guardé copias físicas de las grabaciones, transcripciones notarizadas y un registro cronológico detallado que Lana y yo revisamos 3 veces para no dejar huecos. Si alguien alguna vez intentaba destruir una prueba, otra versión idéntica aparecería en otra parte. Luego, reforcé el blindaje digital.
Establecí cuentas de almacenamiento en la nube con cifrado de grado militar, usando identidades falsas y direcciones IP enmascaradas a través de la red de consultores de Lana. Terabytes de datos, audios, videos, documentos bancarios, copias de correos electrónicos, todo respaldado, encriptado y disperso en servidores repartidos por 3 países. Un castillo de evidencias imposible de derribar. Paralelamente, empecé a desangrar su campo de juego. Congelé todas las cuentas conjuntas sin previo aviso. Transferí mi salario mensual completo a un fideicomiso intocable, a nombre de Ivy. Legal, transparente, imposible de revertir sin una orden judicial que Moren jamás conseguiría. Cada centavo estaba justificado, con facturas de escuela, comida y gastos médicos. Ni $1 para caprichos ni abogados rastreros que intentaran salvarla. Pero no me detuve ahí. A través de la red de Lana encontré al bufete de derecho de familia más despiadado del estado. Un equipo de tiburones legales cuya reputación por exprimir hasta la última gota de sus adversarios era casi legendaria. Pagué su adelanto, sin regatear, usando mis ahorros personales, consciente de que esta inversión era la única que garantizaría el futuro de Ivy. Y, porque no era ingenuo, contraté también a un abogado de defensa criminal. Sabía que cuando alguien se ve arrinconado, todo puede escalar. Anticipé que alguna de mis maniobras podía rozar líneas grises o ser malinterpretada. Prefería estar listo para todo, incluso para el peor escenario. La guerra financiera que vino después fue quirúrgica y despiadada. Con Lana rastreando cada dólar como sabueso con olfato infalible, seguimos cada transferencia oculta de Moren y Trent. Se creían genios, disfrazando activos en cuentas offshore y billeteras de criptomonedas anónimas. Pero la codicia los había hecho descuidados. Dejaron un rastro de migajas digitales, recibos de transferencias, correos con frases ambiguas, pequeños depósitos que no cuadraban. Lana los cazó uno por uno, construyendo un mapa perfecto de su red de mentiras. Sabía que cuando todo esto saliera a la luz, no solo quedaría claro quién era la verdadera víctima, también quedaría claro quién había ganado la guerra. «Mira esto», dijo Lana mostrando un complejo diagrama de flujo en su computadora. «Moren ha estado desviando dinero de tus cuentas conjuntas durante 18 meses. Cantidades pequeñas, nunca lo suficiente como para activar alertas, pero se suma a más de $60,000. ¿A dónde fue? Directamente a la operación de minería de criptomonedas de Trent. Pero aquí está lo hermoso. La minería de criptomonedas es cómo han estado blanqueando dinero de la droga. Cada dólar de tu dinero que entró en su sistema se puede rastrear a transacciones de narcóticos. Pero el verdadero trabajo ocurrió en las sombras. El análisis forense de Lana reveló que el imperio de Trent se construyó sobre una base de fraude que hacía que la traición de mi esposa pareciera amateur en comparación. Su exitoso negocio de remodelación de casas era en realidad la punta visible de un iceberg masivo de lavado de dinero. No solo estaba comprando propiedades en apuros con dinero sucio, estaba ejecutando un complejo esquema que implicaba ejecuciones hipotecarias forzadas, fraude de seguros y violaciones de inmigración. Él apunta a familias indocumentadas, explicó Lana, mostrándome registros bancarios y transferencias de propiedades. Les promete la propiedad de la vivienda, les hace firmar hipotecas que no pueden pagar, luego las ejecuta en 6 meses. Pero primero, contrata pólizas de seguro masivas sobre las propiedades, luego organiza accidentes, incendios, inundaciones, robos. El seguro paga, él se queda con el dinero y las familias son deportadas. ¿Cuántas familias? Hemos identificado 47 propiedades en 3 años. De forma conservadora, ha desplazado a más de 200 personas mientras movía aproximadamente $8.4 millones en fondos ilícitos a través del mercado inmobiliario. ¿Podemos probarlo? Podemos hacer algo mejor que probarlo. Podemos desencadenar una investigación federal de la ley Rico que derribará toda su red. Mientras Lana recopilaba pruebas, yo comencé mi propia vigilancia. Seguí a Moren y Trent a restaurantes, hoteles, reuniones de negocios. Documenté todo con fotos y videos con marcas de tiempo. El punto de quiebre llegó cuando los escuché planear la escalada de su cronograma. «La idea del flash mob es perfecta», dijo Moren efusivamente durante una cena en un bistró de lujo. «Humillación pública, marketing viral para la empresa y pone a Ben a la defensiva de inmediato. Estará tan mortificado que aceptará cualquier acuerdo que le ofrezcamos». Trent levantó su copa de vino. «Por los nuevos comienzos. Por conseguir todo lo que queremos», corrigió Moren. Chocaron las copas, riéndose de su propia astucia.
Activé la aplicación de grabación de mi teléfono y me acerqué a su mesa. Una vez que esto se vuelva viral, continuó Trent, la reputación de Ben en el distrito escolar estará acabada. De ninguna manera mantendrán a un subdirector que ni siquiera puede manejar a su propia familia. Mamá ya accedió a testificar sobre su bebida, dijo Moren. Y Caleb dirá lo que necesitemos que diga. Ben cree que todos lo quieren, pero el dinero habla más fuerte que la sangre. ¿Y la niña? La expresión de Moren se endureció. Ivy se adaptará. Los niños son resilientes. Una vez que se dé cuenta de que papá no volverá, aceptará su nueva normalidad. Y si no lo hace, entonces la ayudaremos a entender. Hay internados, programas terapéuticos, muchas opciones para niños difíciles. Mis manos temblaban de rabia mientras los escuchaba discutir sobre mi hija como un problema a resolver. Esa noche llamé a Lana. Es hora, le dije. Ejecuta todo. El primer dominó cayó a las 6:00 am, de un martes. Agentes federales allanaron el gimnasio de Trent, otro frente de lavado de dinero disfrazado de negocio de fitness. A las 8:00 am, sus cuentas comerciales estaban congeladas pendientes de investigación. El segundo golpe llegó durante la gala de la industria inmobiliaria ese fin de semana. Moren había planeado anunciar su expansión en la gestión de propiedades de lujo con Trent como su socio silencioso. En cambio, su pago al lugar fue rechazado. Sus tarjetas de crédito fueron denegadas. Incluso su cuenta de la empresa mostró fondos insuficientes. Observé desde el otro lado del salón de baile cómo llamaba frenéticamente a su banco. Luego a Trent, luego a su gerente comercial. El pánico en sus ojos era hermoso. Damas y caballeros, anunció el anfitrión de la gala. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con la presentación principal de esta noche. Disfruten de la recepción de cóctel mientras resolvemos el problema. Moren se dirigió furiosa hacia la salida, con el teléfono pegado a la oreja. La seguía a distancia. ¿Qué quieres decir con congeladas? Siseó al teléfono. Esas cuentas tenían más de $200,000 esta mañana. Investigación federal, señora, dijo la pequeña voz desde su altavoz. Todos los activos asociados con TM Holdings están bajo embargo pendientes de auditoría. Sonreí. El aviso anónimo de Lana a la red de ejecución de delitos financieros había funcionado a la perfección. 3 días después, recibí la llamada que había estado esperando. ¿Ben? La voz de Moren era tensa, desesperada. Necesitamos hablar. Sobre el divorcio. Creo que hemos sido precipitados. No lo creo, respondí con calma. Mi abogado se encargará de toda la comunicación a partir de ahora. Ven, por favor. Esto se está yendo de las manos. ¿No podemos arreglar algo por el bien de Ivy? Debiste haber pensado en Ivy antes de enseñarle a mentir sobre mí. Silencio. Luego, no sé de qué estás hablando. Todo está documentado, Moren. Cada mentira, cada soborno, cada vez que aleccionaste a Ivy, ya está en manos de mi abogado. Estás de farol. Viernes por la noche, restaurante Chez Laurent. Dijiste, y cito textualmente, una vez que se dé cuenta de que papá no volverá, aceptará su nueva normalidad. Y si no lo hace, hay internados, programas terapéuticos, muchas opciones para niños difíciles. La línea se cortó. Esa noche lo esperé como un fantasma en el vientre oscuro del estacionamiento subterráneo del condominio de Trent. El concreto húmedo amplificaba cada gota que caía, cada vibración de un motor lejano. Yo estaba ahí desde hacía más de una hora, escondido detrás de un pilar de hormigón armado, revisando mentalmente cada detalle de su rutina, cada posible variable. 2 semanas de observarlo desde la distancia me habían enseñado todo lo que necesitaba. La hora exacta en que llegaba, el lugar que siempre elegía, el sonido de sus llaves tintineando antes de abrir la puerta de su coche. Hoy su costumbre de vivir como un reloj suizo sería su peor enemigo. No iba a improvisar. Nada de esta noche era improvisación. El lanzador compacto descansaba en la funda dentro de mi chaqueta. Parecía solo una linterna robusta, pero podía disparar proyectiles de capsaicina capaces de dejar ciego a un hombre en menos de 2 segundos. Legal en nuestro estado, inofensivo a largo plazo, pero perfecto para nivelar la balanza contra un matón que creía que la fuerza bruta solucionaba todo. En mi bolsillo, el bolígrafo grabador táctico, discreto, sólido, activado con un clic. A un lado, un pequeño botiquín, por si acaso mi plan no salía tan limpio como esperaba. Pero la joya de la noche era el celular prepago.
programado para subir automáticamente todos los archivos de video y audio a la nube, enviar notificaciones a la prensa local y compartir copias a contactos clave del FBI si en 2 horas no marcaba mi código de seguridad. No había margen para fallar. El ascensor se abrió como un susurro de traición a las 8:47 p.m. En punto. Vi su silueta salir. El arrogante de siempre, bolsa de gimnasio sobre un hombro, maletín de cuero caro colgando del otro brazo, silbando una canción pop de moda, ajeno a la pesadilla que estaba a punto de tragárselo. Respiré hondo. Sentí la vibración familiar de la adrenalina bailando en mis venas. Di un paso al frente, dejando que mis zapatos resonaran en el eco cavernoso. «Hola, Trent». Él giró la cabeza de golpe, sobresaltado como un ciervo que acaba de oler pólvora. La bolsa de gimnasio golpeó el piso, un golpe sordo que rebotó contra los muros. «¿Ben?» Escupió mi nombre como si fuera una maldición. «¿Qué demonios haces aquí?» «¿Cómo entraste, hijo de puta? Aquí hay seguridad privada a las 24 horas». Sonreí, aunque la rabia me quemaba la garganta. «De la misma forma en que violé tu seguridad digital, Trent. Tus firewalls mediocres, tus cuentas escondidas en paraísos fiscales, tu red de compradores fantasmas. No eres tan brillante como te crees». Por un segundo vi miedo en su mirada, un relámpago de duda. Pero desapareció rápido, sustituido por su arrogancia natural. Se irguió, infló el pecho como un toro listo para embestir. Con sus casi 1,90 de músculo, sabía que físicamente yo no tenía nada que hacer. O eso pensaba. «¿De qué estás hablando, Ben?» Su sonrisa era una mueca torcida, podrida de desprecio. ¿Que tu mujercita por fin se cansó de que la trataras como una planta de interior? ¿Que se vino conmigo para saber lo que es que la traten como se merece? ¿Para que un hombre de verdad le enseñe lo que es ser valorada? Cada palabra era gasolina en mi fuego interno. No parpadeé. No retrocedí. Porque esta vez, él no tenía ni idea de que toda su fuerza no valía nada contra un hombre que ya no tenía miedo a perder. El insulto fue deliberado, diseñado para provocarme a cometer un error. En cambio, sonreí. ¿De qué manipulaste a mi hija? De lavado de dinero a través de familias inmigrantes. De conspiración para cometer crímenes federales en 3 estados. Se rió, un sonido áspero que resonó en las paredes de hormigón. No puedes probar nada, perdedor patético. Moren tomó la decisión correcta, ascendiendo de una administradora escolar de pueblo a una verdadera empresaria. Alguien que realmente entiende el poder. Una verdadera empresaria. Repetí pensativo, activando la grabadora en mi bolsillo. ¿Así llamas a alguien que obliga a las familias a hipotecas falsas y luego quema sus casas por dinero del seguro? Su risa se detuvo al instante. «Estás tanteando». María Castellanos, 1247 Elm Street. Prometió la propiedad de una casa, calificada para un préstamo que no podía pagar. La casa misteriosamente se incendió 3 meses después. El seguro pagó $2.1 millones. María y sus 3 hijos fueron deportados la semana siguiente. La cara de Trent se había puesto pálida. Sus ojos se dirigían a las rampas de salida. «Eso es solo negocio. El sector inmobiliario es volátil». David Chen, 892 Oak Avenue. El mismo patrón. Jorge Rivera, 445 Pine Street. El mismo patrón. 47 familias, Trent. 218 personas, incluyendo 63 niños menores de 10 años. No tienes pruebas de nada de eso. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Su propia voz llenó el garaje. «Los colombianos quieren su dinero limpio a fin de mes. Usa a los compradores habituales. Asegúrate de que entiendan las consecuencias de hablar. Y quema la propiedad de Morrison esta noche. Haz que parezca un fallo eléctrico». Otra voz. «¿Y la familia que está dentro?» La voz de Trent, fría y calculadora. «Daño colateral. Son ilegales de todos modos. Nadie investigará demasiado a fondo». «Me estás grabando», dijo con la voz tensa de pánico. «Tengo 47 grabaciones más como esa», dije en voz baja. «Además de registros bancarios, transferencias de propiedades, reclamaciones de seguros y declaraciones de 6 de tus víctimas que decidieron que la cooperación era mejor que la deportación». Trent miró alrededor del garaje vacío, calculando distancias a las salidas, probablemente preguntándose si podría llegar a su coche o a las escaleras de emergencia antes de que yo pudiera detenerlo. «¿Qué quieres? ¿Dinero?
Puedo hacerte rico, Ben, más rico de lo que jamás imaginaste. Podemos meterte en todo, los tratos inmobiliarios, la minería de criptomonedas, todo. Quiero que entiendas que cuando amenazas a mi hija, cuando destruyes familias inocentes por ganancias, has elegido al enemigo equivocado. Nunca amenacé a tu hija. La llamaste un peón en una conversación grabada. Discutiste enviarla a un internado para quitártela de en medio. Conspiraste para fabricar acusaciones de abuso contra su padre. Y lo peor de todo, ayudaste a mi esposa a manipular psicológicamente a una niña. Eso fue solo conversación. Estrategia de negocios. Nunca quisimos... Lo dijiste en serio. De la misma manera que lo dijiste en serio cuando prendiste fuego a casas con niños durmiendo dentro. Trent finalmente entendió que hablar no lo salvaría. Soltó su maletín y se abalanzó sobre mí, esperando dominar a un hombre más pequeño por la fuerza bruta. Esquivé su embestida y disparé la bala de capsaicina al centro del pecho. El extracto de pimienta concentrado se esparció en una nube que lo hizo caer de rodillas al instante, jadeando y vomitando mientras su sistema respiratorio se cerraba temporalmente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Trent? Dije de pie sobre su forma retorciéndose. Tú amenazas a los niños porque crees que no hay consecuencias. Yo protejo a los niños porque sé que siempre las hay. Mientras se retorcía en el hormigón, con lágrimas y mucosidad cayendo por su rostro, me acerqué y le pegué una pequeña memoria USB en el pecho. Eso contiene copias de todo lo que el FBI encontrará cuando registren tus propiedades mañana. Dije de forma informal. Tu operación de lavado de dinero, tu red de tráfico de personas, tus planes de incendio por encargo y, lo más importante, la grabación de audio donde discutiste dejar que las familias se quemaran vivas por dinero del seguro. Trent solo pudo jadear en respuesta, sus manos arañándose la garganta mientras la capsaicina hacía su trabajo. Pero esa no es la mejor parte. Continué, agachándome para que pudiera ver mi cara con claridad. La mejor parte es que 3 de tus víctimas ahora son testigos cooperantes en un caso federal de la ley RICO. Han estado usando micrófonos durante el último mes, grabando cada interacción con tu red. Toda tu operación está comprometida. Sus ojos, que hace apenas unos segundos brillaban con desprecio, se abrieron como platos cuando entendió, de golpe, el peso de lo que acababa de revelarle. El matón engreído, el socio de finanzas turbias, el hombre que se creía intocable, de pronto se vio como lo que era. Un peón atrapado en una partida que no podía ganar. Me incliné un poco hacia él, asegurándome de que cada palabra se le grabara en la médula. Amenazar a la familia de un subdirector escolar. Dije despacio, sin levantar la voz, pero dejando que cada sílaba cortara como un bisturí. Fue tu primer y más estúpido error. Me erguí, alicé las solapas de mi chaqueta con calma, mientras él parpadeaba, tragando saliva. Tu segundo error, continué, dándole un golpecito en el hombro que hizo que se tensara como un resorte. Fue subestimar hasta dónde llegaría un padre para proteger a su hija. Yo no juego limpio, Trent, no más. Me giré, di un paso hacia el pasillo de concreto. No podía resistirme a rematar. ¿Y tu tercer error? Lo miré por encima del hombro, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. Fue pensar que las familias que arruinaste iban a quedarse calladas para siempre. Di media vuelta para marcharme, mi respiración finalmente controlada. Mi plan estaba sellado, mi evidencia a salvo, mis manos limpias. El FBI llegará en unos 15 minutos. Le lancé antes de dar el siguiente paso. Te sugiero que uses ese rato para considerar muy bien qué vas a decirles. No hay trato que te salve, pero tal vez puedan reducirte unos años si cantas bien. Escuché cómo, detrás de mí, sus labios murmuraron con la voz apenas atada a un hilo de coraje. Estás loco. Me detuve justo antes de desaparecer tras la columna de hormigón. Lo miré una última vez y sonreí. No, Trent, no es locura, es justicia. Y créeme, esto apenas empieza. 3 semanas después, como había predicho, la guerra cambió de escenario. Del subsuelo húmedo de un estacionamiento a los pisos pulidos y fríos del tribunal de familia. Sabía que Moren y su ejército de abogados harían su jugada primero. Querían atrapar a la jueza con una historia bien pulida antes de que yo pudiera presentar mis pruebas. Su señoría. Empezó su abogado principal, un tipo de traje caro y sonrisa artificial, uno de esos que cobra por hora lo que un maestro gana en una semana. Mi clienta, la señora Moren Coulter,
solicita custodia total e inmediata de Ivy debido al comportamiento cada vez más errático, impulsivo y potencialmente peligroso de su esposo. Tenemos testigos confiables que testificarán sobre su inestabilidad emocional y su incapacidad para proveer un ambiente seguro. El teatro comenzó con Elaine, perfectamente peinada, joyas discretas, un blazer que decía «vecina respetable». Subió al estrado, respiró hondo y desplegó su acto como una actriz de reparto que esperaba ganar un premio. Ben siempre ha sido... Hizo una pausa dramática, fingiendo pesar, emocionalmente distante. Se obsesiona con el trabajo, pasa noches enteras fuera y sí, bebe. Bebe mucho los fines de semana. Yo misma lo he visto perder el control delante de Ivy. El mes pasado, olvidó su medicamento para la alergia durante un picnic y terminamos en urgencias. Mi sobrina estaba aterrada. La mentira era tan pulida, tan fluida, que la jueza ni pestañeó mientras tomaba nota. Yo me limité a observar, apretando el bolígrafo entre los dedos, mientras mi abogado asentía y apuntaba cada palabra para el contrainterrogatorio. Cuando Elaine terminó, mi representante se levantó, arregló sus papeles y se acercó al estrado. Su voz cargada de esa cortesía afilada que sabe cortar cuellos sin alzar la voz. «Señora Patterson», dijo, dándole una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Usted afirma que el señor Coulter tiene un consumo excesivo de alcohol. ¿Podría decirnos con exactitud cuántas veces lo ha visto beber y en qué circunstancias?» Su sonrisa desapareció, y su papel de actriz perfecta empezó a resquebrajarse. «Bueno, en las reuniones familiares siempre tiene una cerveza o vino. ¿Cuántas bebidas diría usted que constituyen beber mucho según su observación?» Elaine dudó. «No llevo la cuenta, pero es claramente excesivo». «Su señoría, me gustaría presentar la prueba A». Mi abogado entregó al alguacil una pila de fotos. Estas son fotografías con marcas de tiempo de cada reunión familiar en los últimos 2 años. Como puede ver, el señor Coulter aparece en 63 fotos. En exactamente 7 de esas fotos, está sosteniendo una bebida que podría contener alcohol. La señora Patterson, por otro lado, aparece intoxicada en 12 fotos separadas de los mismos eventos. La compostura de Elaine se resquebrajó ligeramente. No veo cómo eso es relevante. También testificó sobre una emergencia médica que involucró el medicamento para la alergia de Ivy. ¿Puede decirnos la fecha específica de este incidente? No recuerdo exactamente, porque según los registros del hospital, Ivy Coulter nunca ha sido tratada por una reacción alérgica en ninguna instalación médica de este condado. De hecho, no tiene alergias conocidas según sus registros pediátricos. Yo debo haberme equivocado con los detalles. Señora Patterson, ¿recibió algún pago o beneficio financiero por testificar hoy? La pregunta quedó en el aire. El abogado de Elaine objetó, pero el daño ya estaba hecho. No, por supuesto que no. Su señoría, me gustaría presentar la prueba B. Registros bancarios que muestran un depósito de $12,000 en la cuenta de la señora Patterson hace 3 días, de una cuenta controlada por Trent Mallory. Murmullos de asombro recorrieron la sala. Moren miró a su madre en estado de shock. Mi hermano Caleb testificó a continuación, incómodo con su traje mal ajustado. Ben ha estado desmoronándose desde que murió nuestro padre, dijo, evitando el contacto visual conmigo. Ha estado bebiendo más, llegando tarde a casa, y lo he visto perder los estribos con Ivy en varias ocasiones. ¿Puede describir un incidente específico?, preguntó el abogado de Moren. El mes pasado, en mi casa, Ivy derramó jugo sobre sus papeles y él simplemente explotó. Empezó a gritar que todo el mundo estaba en su contra, que no podía confiar en nadie. Fue aterrador de ver. Mi abogado se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Coulter, usted testificó que su hermano tiene problemas con la bebida. ¿Con qué frecuencia lo ve? Quizás 1 o 2 veces al mes. Y durante estas visitas, ¿cuántas bebidas le ha visto consumir personalmente? Caleb se movió incómodo. No controlo su bebida. Porque ha recibido un pago por testificar falsamente hoy, ¿no es así? Eso no es verdad. Su señoría, la prueba C muestra un pago de $15,000 de la cuenta comercial de Moren Coulter a Caleb Coulter, etiquetado como honorarios de consultoría. Señor Coulter, ¿qué servicios de consultoría prestó a la firma inmobiliaria de su cuñada? Yo ayudé con algunas ideas de marketing. Usted está desempleado y no tiene experiencia en bienes raíces o marketing. ¿No es cierto que este pago fue a cambio de un falso testimonio? Me niego a responder eso.
Y el incidente que describió con el jugo derramado. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Ya le dije, el mes pasado. El señor Coulter no ha estado en su casa en más de 6 meses. Tenemos datos GPS de su teléfono para probarlo. Acaba de cometer perjurio en un tribunal de familia. La cara de Caleb se puso roja. La jueza tomó notas mientras el alguacil se acercaba al estrado de los testigos. Luego llegó el momento que había estado esperando. Su señoría, anunció mi abogado. Nos gustaría presentar el testimonio de la propia Ivy Coulter, grabado durante sus sesiones de consejería ordenadas por el tribunal. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el audio comenzaba a sonar. Psicóloga infantil. Ivy, ¿tu papi alguna vez te ha lastimado o te ha hecho sentir miedo? La pequeña voz de Ivy, clara y sincera. No, papi me hace sentir segura. Me lee cuentos y me ayuda con mis tareas y hace voces graciosas cuando jugamos. Psicóloga. ¿Alguien te ha pedido que digas cosas sobre tu papi que no son verdad? Una larga pausa. Luego, mamá dijo que si le digo al juez que papi a veces daba miedo, podríamos conseguir una casa grande con una piscina. Pero no quiero mentir sobre papi. Nunca me dio miedo. Da los mejores abrazos. Psicóloga. ¿Qué te gustaría que pasara, Ivy? Ivy. Quiero vivir con papi. Y quiero que mamá deje de estar triste todo el tiempo. Y quiero que el tío Trent se vaya porque hace que mamá actúe mal. La grabación terminó en un silencio absoluto. Vi las lágrimas correr por el rostro de Moren al darse cuenta de que sus propias palabras se habían vuelto en su contra. Su señoría, continuó mi abogado. También tenemos extensas grabaciones de audio de los acusados aleccionando a esta niña para que mintiera, discutiendo planes para enviarla a un internado y refiriéndose a ella como un problema a resolver. La jueza Harrison, una mujer estricta de unos 60 años, había escuchado suficiente. Basándome en las pruebas presentadas, incluyendo el perjurio documentado, la manipulación de testigos y la manipulación infantil, por la presente concedo la custodia total a Benjamin Coulter. Los derechos de visita de Maureen Coulter quedan suspendidos a la espera de la investigación por parte de los servicios de protección infantil. Señora Patterson, se le ordena no tener contacto con la niña hasta nuevo aviso. El martillo del juez cayó como un trueno. 2 días después de la audiencia de custodia, Maureen apareció en mi puerta. Se veía demacrada, desesperada, con la misma ropa que la había visto el día anterior. Ven, por favor, tenemos que hablar. La orden judicial dice que toda la comunicación se hace a través de los abogados. Esto no es por asuntos legales. Esto es por nosotros, por nuestra familia. Salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. Ya no tenemos una familia. Tú la destruiste. Cometí errores. Me vi envuelta en los planes de Trent, pero nunca quise lastimar a Ivy. Tienes que creerme. Creo exactamente lo que escuché en 47 horas de conversaciones grabadas. Su compostura se hizo añicos. Trent me manipuló. Prometió que podríamos tenerlo todo. Dinero, éxito, libertad. Pensé que habías pasado página, que habías encontrado a otra persona. La vigilancia, la planificación, todo fue idea suya. Saqué mi teléfono y reproduje una última grabación. La voz de Moren. Una vez que obtenga la custodia total, me desharé de Ben por completo. Luego también me desharé de Trent. Puedo hacerlo mejor que ambos. Quizás ese promotor de Atlanta o el concejal que ha estado merodeando. Soy lo suficientemente joven como para empezar de nuevo con alguien que realmente tiene dinero. Ella miró el teléfono con horror. ¿De dónde sacaste eso? Se lo dijiste a tu madre hace 3 semanas, justo después de sobornarla para que mintiera en la corte. No eres bienvenida aquí. Ivy está dormida arriba, y finalmente se siente segura de nuevo. Nunca la volverás a ver sin un juez y 2 abogados en la sala. Moren se desplomó en los escalones del porche, sollozando. Mientras se alejaba tambaleándose, me subí la chaqueta y entré para ver a mi hija. Un mes después, la Conferencia Regional de Bienes Raíces se inauguró con bombos y platillos. Una enorme pantalla de video en la entrada mostraba un resumen de lo más destacado con música de circo. El desastre del flash mob de Moren, el arresto de Trent en el garaje, imágenes de noticias de redadas federales en sus propiedades. Debajo, un mensaje simple se desplazaba. Los nuevos comienzos empiezan con pruebas. Patrocinado por el colectivo anónimo de denunciantes. Observé desde una cafetería cercana cómo Moren pasaba por la exhibición, con lágrimas corriendo por su rostro. Los asistentes a la conferencia la señalaban y susurraban. Alguien le tomó una foto.
Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Ivy, quien pasaba la tarde con la familia de Lana. Papi, adivina que gané el concurso de arte de la escuela. Mi pintura estará en la exposición del distrito. Orgulloso de ti, princesa, le respondí. Estaré en casa pronto. Al otro lado de la calle, Moren se subió a un taxi. A través de la ventana, pude ver sus hombros temblar con sollozos. La justicia, reflexioné, no siempre era rápida, pero siempre era exhaustiva. Mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Lana apareció en la pantalla. Pen, tienes que ver las noticias. Trent acaba de declararse culpable de cargos de lavado de dinero y conspiración. 15 años mínimo, sin posibilidad de libertad condicional. Y Moren todavía está bajo investigación. Su licencia de bienes raíces fue revocada esta mañana. El FBI incautó sus activos restantes como ganancias de una empresa criminal. Sonreí, viendo el taxi desaparecer entre el tráfico. ¿Y mi hermano y mi suegra? Caleb enfrenta cargos de perjurio. Elaine obtuvo libertad condicional y servicio comunitario, pero tiene prohibido cualquier contacto con Ivy. Ambos perdieron su credibilidad permanentemente. Bien, a veces hacer lo correcto significa convertirse en alguien que nunca pensaste que serías. Pero si mantiene a tu hija a salvo,